Bienvenidos. El día de hoy hablaremos acerca de las pruebas paramétricas y no paramétricas en el curso de Estadística aplicada a la investigación educativa y especialidad. Iniciaremos definiendo estas pruebas, así que hablaremos en un principio de las pruebas paramétricas. Su muestra pertenece a una población cuya distribución de probabilidad es conocida, por lo que se denomina distribución normal. Se comparan los grupos a través de un parámetro de distribución, véase la media en el caso de la distribución normal. Se utilizan con muestras no muy pequeñas, en las que sea posible comprobar la distribución que siguen los datos. Los niveles de medición de variables son intervalo y razón. Y las pruebas más utilizadas son TD-Student, del que hablaremos más adelante, y ANOVA, o análisis de varianza, que es un método para comparar dos o más medias, el cual está muy ligado, por tanto, al diseño de experimentos y de alguna manera es la base del análisis multivariante. Esto es necesario porque cuando se requiere comparar más de dos medias, es incorrecto utilizar repetidamente el contraste basado en TD-Student. Bueno, continuamos con las pruebas no paramétricas, las cuales contrastan hipótesis que no son confirmaciones sobre parámetros, es decir, se determinan independientemente de cuál sea la distribución de la muestra. No dependen de la forma de distribución poblacional, por lo que se denominan pruebas de distribución libre. Se utilizan muestras pequeñas en las que se desconoce la distribución que siguen los datos. Los niveles de medición de variables son nominal y ordinal. Existen muchas pruebas no paramétricas, por ejemplo, la chi-cuadrada, de la cual hablaremos más adelante, la U de Mann-Whitney, que es una prueba en la cual se identifican diferencias entre dos poblaciones basadas en el análisis de dos muestras independientes, cuyos datos han sido medidos al menos en una escala de nivel ordinal. También se utilizan para comparar dos grupos de rangos medianas y determinar que la diferencia no se deba al azar, es decir, que ésta sea estadísticamente significativa. También tenemos a la prueba de Wilcoxon. Es una prueba para comparar el rango medio de dos muestras relacionadas y determinar si existen diferencias entre ellas, además de considerar la magnitud de la diferencia entre cada uno de los valores muestrales y el valor hipotético de la mediana. La prueba de correlación de Spearman. La siguiente diapositiva, por favor. La correlación de Spearman, o también llamada Rode-Spearman, es un tipo de muestra no paramétrica que nos sirve para determinar si existe una asociación entre dos variables, las variables X y la variable Y. Es un tipo de prueba no paramétrica, puesto que la mayoría de veces trabaja con datos ordinales. La fórmula es la siguiente: 1 menos 6 por la sumatoria de la diferencia de los rangos al cuadrado sobre la muestra por la muestra al cuadrado menos 1. Aquí tenemos un ejemplo. Se inicia con una tabla similar a la que ven en pantalla. En este caso podemos interpretar a la variable X como las horas de estudio de un grupo de estudiantes y a la variable Y como las notas que estos estudiantes obtuvieron en un examen. Es en base a esto que vamos a completar los siguientes datos. Debemos hallar el rango de ambas variables, la diferencia que existe entre ambos rangos y sus respectivos resultados al cuadrado. Para hallar el rango, lo único que debemos hacer es ordenar los valores de ambas variables del menor valor al mayor. Esto se hace de forma respectiva tanto para la variable X como para la variable Y. En el presente ejemplo, vemos que hay un dato que se repite dos veces, que es el número 4 en la variable X. En esta situación, lo que corresponde es promediar sus números y el resultado es el que se coloca en la tabla. En este caso, el promedio de 3 y 4 es 3.5. Una vez que tenemos estos datos, debemos sacar la diferencia. Para esto, como el propio nombre lo dice, solamente tenemos que restar el rango de X y el rango de Y respectivamente. 2 menos 1, 3.5 menos 5, 1 menos 2 y así sucesivamente. Posteriormente se saca el cuadrado de cada uno de estos valores. Estos últimos datos que hemos encontrado los sumamos. El resultado que obtenemos es la sumatoria de las diferencias de los rangos al cuadrado. En este caso, el resultado es 5.5. Ya con esta información, lo único que queda es reemplazar y resolver. En este ejemplo, el resultado final es 0.908. Al ser un número positivo, esto nos indica que existe una correlación positiva entre las variables. Caso contrario, sería una correlación negativa. Bien, ahora pasemos a desarrollar lo correspondiente a la TD-Student. Siguiente diapositiva, por favor. Primero, sabiendo que es una distribución de probabilidad que estima el valor de la media de una muestra pequeña, es decir, que sea menor a 30.
extraída de una población que sigue una distribución normal y de la cual no se conoce su desviación típica. También podemos mencionar algunas de sus características más importantes. Por ejemplo, que es simétrica alrededor de una media de 0. Además, de presentar mayor área en los extremos y menor en el centro, así como podemos ver en la imagen donde la curva T es más aplanada que la distribución normal estándar. Del mismo modo, tenemos que saber que presenta una aproximación a esta distribución normal a medida que nuestro tamaño de la muestra va a aumentar. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora pasemos a explicar un poco sobre la hipótesis. Como podemos ver, hay dos tipos. La primera representada por H sub 0, la cual será nuestra hipótesis nula, y la segunda que será nuestra hipótesis alternativa representada por H sub 1. Es importante reconocerlas, ya que en la hipótesis nula vamos a declarar que la media poblacional es igual a un supuesto valor que nos da en el problema, mientras que nuestra hipótesis alternativa se nos puede presentar 3 casos, de los cuales dependerá la ubicación de nuestra zona de rechazo. Como podemos visualizar, si nuestra hipótesis alternativa es diferente al supuesto dado, entonces la zona de rechazo caerá en ambos extremos y será una prueba bilateral. Por otro lado, si es menor al supuesto, el área de rechazo caerá hacia la izquierda, convirtiéndolo en una prueba unilateral de extremo izquierdo, mientras que si es mayor al supuesto, la zona de rechazo se ubicará en el lado derecho, transformándolo en una prueba unilateral de extremo derecho. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, para un mejor entendimiento explicamos las partes del estadístico de prueba, donde el punto de prueba T será igual a la media de la muestra, a la media muestral, menos el valor supuesto de la media poblacional en la hipótesis nula sobre la desviación estándar de la muestra dividida entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Siguiente diapositiva, por favor. Para explicar el procedimiento nos vamos a valer de 5 pasos exponiéndolos mediante el siguiente ejemplo, el cual dice lo siguiente. Se mide a 15 individuos escogidos al azar, resultando que su estatura media es de 1.68 metros con una desviación típica del 0.02. Contrastar la hipótesis de que la estatura media nacional sea de 1.72 metros si utilizamos un nivel de significación del 5%. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es plantear la hipótesis, donde nuestra hipótesis nula, en este caso, será que la estatura de la media poblacional es igual a 1.72 metros, mientras que la hipótesis alternativa, planteamos que la estatura media poblacional es diferente a 1.72 metros. Asimismo, iremos anotando a un lado los datos que tenemos hasta ahora. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, en el segundo paso vamos a determinar los grados de libertad y el nivel de significación para hallarlo primero. Para hallarlo primero vamos a utilizar la siguiente fórmula. G igual a n-1, donde G, o también V, representa los grados de libertad y n al tamaño de la muestra. Si reemplazamos los datos tendríamos el número 14 como resultado. Por otro lado nos dicen en el problema que tenemos un nivel de significación del 5%, del cual utilizaremos su parte decimal y para eso los dividimos entre 100 y tenemos que el nivel de significancia es igual a 0.05. Con esto realizado pasemos al siguiente paso. Con los datos anteriores vamos a determinar las regiones críticas y criterio de decisión. Aquí se establecen los valores críticos que separan la región de rechazo y la región de no rechazo. Para eso utilizaremos la tabla de variación de la T, donde tenemos las columnas del nivel de significancia contra los renglones de los grados de libertad. El número que se cruce entre estos dos será el valor de nuestros puntos críticos, que en este caso es 2.14. Con todos los datos recolectados hasta ahora, vamos a pasar al siguiente. Bien, ahora podemos ver que a la parte izquierda están todos los datos que hemos recolectado hasta ahora y reemplazando los valores en el estadístico de prueba, nos quedaría que T es igual a menos 7.75 redondeado al centésimo. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, en este último paso vamos a plantear una conclusión, donde tomaremos una decisión estadística y expresaremos la conclusión en términos del problema.
Como el número rescatado del estadístico nos resultó menos 7.75, cae en la zona de rechazo y tomamos la decisión de rechazar la hipótesis nula y aceptar la alternativa, concluyendo que no existe suficiente prueba estadística para demostrar que la estatura de la media nacional sea igual a 1.72 metros. Bien, continuaremos con lo que es la prueba chi cuadrada. ¿Qué es la prueba chi cuadrada? La prueba chi cuadrada se clasifica como una prueba no paramétrica, que trabaja con variables del tipo cualitativo y con datos de tipo nominal. Además, esta también utiliza las tablas de contingencia para ordenar los datos y tiene la finalidad de determinar si las variables son dependientes o no estadísticamente. Aquí, como podemos apreciar, tenemos la fórmula que nos dice que chi cuadrada es igual a la sumatoria de la diferencia entre la frecuencia observada menos la frecuencia esperada elevado al cuadrado dividido entre la frecuencia esperada. Sobre la frecuencia observada podemos decir que son los datos obtenidos de resultados de una investigación. Y en cuanto a la frecuencia esperada, se determina o se puede presentar en casos de que las variables fuesen independientes. Ok, aquí podemos apreciar fórmulas que se van a utilizar en el desarrollo del problema. Aquí principalmente tenemos los grados de libertad que se representan por GL o B. En este caso tenemos AB. Esta se calcula mediante la multiplicación del número de renglones menos 1 por el número de columnas menos 1. También tenemos la frecuencia esperada que va a ser igual al total marginal del renglón de la casilla y multiplicado por el total marginal de la columna de la casilla. Esto dividido en el total de los casos de toda la tabla. Okay. Ahora pasaremos a leer rápidamente el ejercicio que dice: se quiere estudiar si hay alguna relación entre la práctica deportiva y la sensación de bienestar entre una muestra aleatoria de 100 sujetos. Los datos aparecen a continuación, como podemos apreciar en la tabla. Asimismo, tenemos la pregunta que dice: ¿influye la práctica deportiva en la sensación de bienestar? Y también nos provee el dato de que hay un margen de error de 0.01. También, como está señalado, FO va a ser la frecuencia observada y son los datos que se nos está proporcionando. Ahora pasaremos a plantear las hipótesis nula y la alternativa. La hipótesis nula dice: la práctica deportiva no influye en la sensación de bienestar. Y la alternativa, la práctica deportiva sí influye en la sensación de bienestar. Ok, ahora pasaremos a hallar el grado de libertad. El grado de libertad, de acuerdo con la fórmula, va a ser el número de las columnas y los renglones o filas. En este caso, se va a tener en cuenta solamente la de los datos. Como podemos apreciar en pantalla, los renglones van a ser 2 y las columnas también van a ser 2. Por lo tanto, se va a reemplazar 2 en cada uno. Ahora, esto se va a multiplicar y nos va a salir a 1. Ahora hallaremos la frecuencia esperada. Esto cabe mencionar que se va a sacar de cada uno de los datos presentes. Bueno, vamos a poner un ejemplo reemplazando la fórmula que se aprecia en pantalla. Entonces, en el caso de 20, por ejemplo, va a ser el total marginal del renglón en el que se encuentra. En este caso va a ser 45 multiplicado por la columna, el total de la columna, que va a ser en este caso 35. Esto dividido en el total que va a ser de toda la tabla, que en este caso es 100. Este nos va a dar como resultado 15.75. De esta manera se van a realizar todos los números. Ok, teniendo las frecuencias esperadas de cada uno de los datos, en este caso lo hemos ubicado en una tabla de manera vertical con su respectiva frecuencia esperada. Para esto vamos a hallar lo que se nos plantea, lo que vamos a sumar posteriormente. En este caso, por ejemplo, vamos a reemplazar el caso de 15, que va a ser 15 menos 19.25 elevado al cuadrado sobre 19.25. En este caso estamos reemplazando lo que es la frecuencia observada menos la frecuencia observada elevado al cuadrado dividido entre su frecuencia esperada. Esto nos va a dar como resultado 0.94,
que podemos ver en el segundo renglón de esta columna. Y de esta manera se van a desarrollar con todos los números de acuerdo a lo que nos solicita la fórmula, para que posteriormente se sumen y nos salga 3.22. Esto sería el resultado que va a ser el chi cuadrado, pero que está siendo calculado. Ahora vamos a identificar en la tabla de distribución chi cuadrado el dato que va a ser comparado. Para esto necesitamos de dos datos importantes que ya lo hemos obtenido. En este caso tenemos el grado de libertad, que va a ser 1, que ha sido desarrollado y obtenido con fórmula, y el margen de error, que va a ser P, que se nos ha proporcionado como dato. En este caso se va a interceptar en grado de libertad el número 1 con el margen de error de 0.01, que nos da como resultado 6,6349. Esto es el dato que se ha obtenido de la tabla, que va a ser comparado posteriormente. Para comparar el chi cuadrado de la tabla y el chi cuadrado calculado, hay que tener en cuenta dos casos. El primero es que si el chi cuadrado calculado es mayor que el chi cuadrado de la tabla, entonces la hipótesis nula se va a rechazar y la hipótesis alternativa se va a aceptar. Y si en el otro caso el chi cuadrado calculado es menor al chi cuadrado de la tabla, entonces la hipótesis nula se acepta y la hipótesis alternativa se va a rechazar. En este caso, el chi cuadrado calculado es menor, por lo tanto, la hipótesis alternativa ha sido rechazada. Y como respuesta tenemos, la práctica deportiva no influye en la sensación de bienestar. Muchas gracias.